Ahí está. Bueno, como decía en este primer punto, hay que descomponer el vector que nos da de datos el módulo y la dirección. Hay que descomponerlo en sus componentes usando las identidades trigonométricas. Como según el ángulo que queramos sacar. Así, por ejemplo, primero lo representamos usando una escala adecuada. Esa escala la vamos a tener que, acá la escribimos. Ahí escribimos la escala que usamos en cada dibujo y tiene que ser, digamos, ni muy grande ni muy chica. No vamos a hacer escala 1 newton, 1 centímetro, porque no podemos dibujar 1000 centímetros. O sea, tiene que ser coherente para que se vea bien y tampoco se exagere ni salga muy chiquita. Eso lo van viendo de acuerdo al vector, a su hoja y si son prolijos, ¿no? Cómo dibujan ustedes, eso es cuestión de cada uno. Una vez que elegís la escala, lo dibujas con los datos que te dan. Acá nos da 1000 newton y 30 grados positivo. ¿Qué quiere decir? Que yo cuento 30 grados en sentido antihorario desde el eje X positivo. Eso lo medís con el semicírculo y bueno, y dibujas el vector. Según la escala va a ser más o menos así, pero la inclinación va a ser siempre la misma. Tengo los 1000 newton, listo. Tengo acá los 30 grados, tenés que descomponer en X y en Y. ¿Cómo sé dónde termina cada componente? Trazo una paralela a cada eje y cuando corta el eje contrario obtengo las componentes. Entonces trazo una paralela, a partir del vector trazo una paralela al eje X, o sea en dirección horizontal, hasta que corto al eje Y, entonces ahí está mi componente en Y. Lo mismo para el otro lado, paralela al eje Y, corto el eje X, acá está mi componente en X. Entonces, siempre por conveniencia dibujamos la componente en Y acá, para que se cumpla ¿cómo es? El método gráfico, el de la poligonal. Entonces la componente en X más la componente en Y me dan el vector resultado. Porque esta distancia es la misma que esta distancia, porque estamos trabajando con paralela y perpendicular. Y aparte tengo que formar en mi triángulo rectángulo para poder trabajar con la identidad. Entonces, ¿cómo saco la componente en Y en este caso? Con el seno. ¿Por qué? Porque este cateto es opuesto a ese ángulo. ¿Y cómo saco la componente en X? Con el coseno. ¿Por qué? Porque acá es el adyacente a ese ángulo. Y eso, acuérdense de la regla SOHCAHTOA. Y de ahí se acuerdan todos. El seno, el primero es la identidad. Y los otros son los catetos que hay que poner numerador y denominador. O sea que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente el opuesto sobre el adyacente. Y así vas sacando, ya conoces el ángulo y conoces la hipotenusa, que es el módulo. Y así vas sacando cada componente. Una vez que tenés las componentes, bueno, acá escribí los resultados en X y en Y, lo mismo para acá y para acá. ¿Cómo los representas con versores? Lo escribís así, según las componentes. Por ejemplo, este vector tiene -3 en X más 2 en Y. Así se lo coloca en forma de versores, que es una suma, donde cada componente tiene su versor unitario que le da la dirección. En X va con la letra Y y en Y va acompañado de la letra J. Eso me da la dirección en el plano de cada eje. Eso lo escribís acá para cada par de valores que tenga. O acá, por ejemplo, va a tener uno solo. Así que va a ser algo así.
Y bueno, ¿y cómo representas como par ordenado? Con los mismos valores que tenés de acá y de acá, porque son los mismos componentes, lo escribís en forma de coordenada. Siempre poniendo la coordenada en X primero y en Y después. Así, usando este mismo de ejemplo, sería así. Y así para todo. O sea, básicamente es calcular las componentes y escribirlas en distintas notaciones para, para saber cómo se representa. Tengo una pregunta. Ahí Sí, cuando se ponen los versores hay que poner, por ejemplo, en Newton, hay que poner si son 50 Newton, 1, sí, y sí. hay que ¿Puedes poner la escribirlo al unidad, lado ¿me de cada entiendes? uno? Sí, sí. Lo puedes escribir en caso de que tengas, ¿no? Porque muchas veces Sí. no, los vectores no les dan unidad y se trabaja directamente así, en unidades nomás. O sea, sin ninguna magnitud física. Eh, Puedes Pero en este caso tengo escribirla, los tres, son Newton y radian. claro. No, es el Newton nomás. Radian es el dato del ángulo. Perdón, sí, el ángulo. Lo puedes escribir al lado de cada uno o poner entre paréntesis y ponerlo como factor común. Así, por ejemplo, ahí, si esto sería Newton, lo podría poner así. Y eso quiere decir que está como factor común de los dos, o sea que las dos unidades corresponden a Newton. Claro. Pero ponerlo -3 Newton y +2 Newton J también puede ser, como vos quieras. Los dos Ah, esa era representan la lo duda mismo. mía. Las dos representan lo mismo, como ustedes quieran. Claro, en versores Acá, ponemos todas las letras y números y ya en par ordenado son el no, acá número solamente números, único. sí, Claro. acá es, sí, solamente números, Solo números sin unidades. claro. Y acá también con unidades en las componentes. El único que va en número solo es acá. ¿Alguna otra duda de esto? ¿O vamos a hacer los productos, no? No sé si Gonzalo entendió. No sé Luego si puede respondemos en el hablar. chat, ya terminaste. Dice que sí, Ah, ahí entendió. no, bueno, Escribió. listo, igual va a quedar grabado, así la puede volver a ver. Bueno, sigamos entonces. Ya que estamos en este ejercicio también lo hicimos en la tutoría pasada, quedó grabado, tienen que descomponer, ¿no? Como vimos, descomponer una fuerza para poderla sumar. Sumamos todas las X, todas las Y y después sacamos la resultante. Pero vi que en el grupo mandaron resolviéndolo con el teorema del coseno. Pero siempre acuérdense que el teorema del coseno usa el ángulo interno. Así. Eh, Primero, que en el teorema del coseno tiene que estar un vector a continuación del otro. Porque, ¿qué me dice el teorema? Que si yo tengo un triángulo con tres lados, si yo quiero saber, póngale que estos dos sean dos vectores, yo quiero saber, y esta sea la resultante, yo puedo sacar, conociendo este ángulo y teniendo estos dos lados, puedo sacar el resultante. Pero en este caso, usaron mal el ángulo en el que mandaron al grupo, porque es el ángulo interno. Entonces, si yo pongo este vector a continuación de este, ahí, formando un paralelogramo entre los dos, acá siguen, acá están los 60 grados eso, porque es una paralela. La dirección, estos 60 son los mismos que estos.
Y ese usaron en ese que mandaron en el grupo y está mal, porque no es el ángulo que está interno. Entonces, como nosotros acá sabemos, por la regla del paralelogramo, pusimos uno a continuación del otro, la resultante es esta, ¿no? ¿Se acuerdan que siempre lo hacemos para saber aproximadamente antes de hacer lo analítico? Sí. Bueno, la resultante es esa. Y está mal usar este ángulo, porque no es el interno, no me está dando la resultante. Este Claro, ángulo todos hay los que usar, ejemplos que yo busqué en ese YouTube para ángulo. hacer ese, me daban así de dos ángulos. No entendía por qué los chicos usaron ese. Claro, no, ese está mal. Este ángulo es el que hay que usar porque es el interno, si lo quisiéramos hacer por el teorema del coseno. Entonces aplico la fórmula porque conozco esta fuerza, y bueno, este ángulo lo saco restando y sumando. Si yo sé que acá hay 60, que todo esto tiene 180, hago 180 menos 60, serían 120. Y entonces ahí, ese es el ángulo que yo tengo que usar. Ahí, 120. ¿Estamos? Pero como les digo, no conviene mucho aprenderse ese método porque descomponiendo la fuerza pueden sumar todas las fuerzas que quieran. Acá solamente pueden sumar de a dos. Joaquín, y nosotros en ese caso, por ejemplo, para calcular, deberíamos de aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Las resultantes, para calcular las resultantes. Una vez que tenés todas las componentes. Claro, porque las componentes ya te las da, o sea, 100 newton y 20 newton, ¿no? No, pero así Ah. ponerlo directamente está mal. Porque usas teorema de Pitágoras para sacar la resultante. Pero estos dos vectores tienen sus propias componentes. No los puedo sumar así nomás, porque no están en la misma dirección. Claro. ¿Entendés? Este ya está en la dirección X. Pero este, yo tengo que descomponerlo en X y descomponerlo en Y. Multiplicar esos valores por el coseno del ángulo, Por en sí, ese ¿Cómo? caso, para encontrar la componente en X. Pues claro, sí, en X acá sería sí por el coseno, porque es el adyacente, y bueno, en Y sería por el seno, porque es lo Claro. opuesto. Y Una ahí vez que recién tengo esos sería la valores, componente. claro, y ahí sacamos la resultante en X, que va a ser la suma, bueno, de este vector más esta componente en X. ¿Sí? Esa va a ser mi resultante en X, que va a tener, bueno, eso, el valor más este. Sí. Y mi resultante en Y directamente va a ser esta componente, en Y, de ese vector, porque el otro vector está totalmente horizontal, no tiene componente Y. Entonces acá voy a tener un solo valor. Una vez que ya tengo este resultado y ahí aplicas Pitágoras, Paul. Porque ahora sí mi triángulo es rectángulo. Porque son las dos componentes de la resultante. En los ejes X e Y. Y por Sí. casualidad, ¿no te acordás de la fecha de el Zoom en donde nosotros hicimos este punto, el punto 4? No, creo que el 22 de octubre. No me acuerdo, la verdad, muy bien, pero ya lo busco a los videos y se los vuelvo a mandar por el grupo si quieren. Así ya lo. Sí, te lo agradecería, así ya lo veo bien y bueno, no los hago perder tiempo acá. Bueno, Pero lo pero sí, hagamos. sí, no lo volvemos a hacer. A ver, vamos a hacer. ¿Cuál preguntaste, Pau? Así yo te muestro el que tengo. ¿Cómo, Jennifer? ¿Cuál habías preguntado? Para que yo te muestre ahora por Eh, favor. del punto 4. Este es el vector de 100. Voy a tener que
X. Y bueno, el vector de 20 lo vamos a hacer un poquito grande para que lo podamos descomponer. Usamos escalas de cuánto por un centímetro, Joaquín. Y en este caso podría ser de 10 newton un centímetro. Para que este tenga 10 y bueno, este va a tener 2. Ahí van a tener que ser prolijos. Bueno, Yo hice de 20 newton, un centímetro. Tío, muy chiquito este. Sí. Pero no está mal, sí. No, no está mal mientras se entienda, ¿no? Si presenta un parcial y está así todo así, y no sé, si no lo entienden, no lo corrigen. O sea, por eso le digo que se entiende. No está mal ninguna escala, mientras se pueda entender. Bueno, este hay que descomponerlo. ¿Cómo lo descompongo? Ese estaría en las X. Ya, 100X por... listo, ya no tiene más componente ni, ya está listo para sumar. ¿Y por qué llevamos todo a X y a Y? Porque son nuestras direcciones de referencia. Y como forman 90 grados, es mucho más fácil para nosotros trabajar con cualquier dirección porque podemos formar triángulos, rectángulos. ¿Vamos? Entonces, ahora hay que descomponer esta, porque no la puedo sumar ahí. Está 60, me da el ángulo de 60 grados, pero no lo puedo sumar ni restar porque no me coincide con mis direcciones de referencia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo descomponemos. Está la componente en Y y el componente en X. ¿Vamos? Ese Esta, 100 queda directamente 100. ¿No lo hacemos por coseno ¿por coseno de cuánto? de 60? ¿Por qué? Si no, acá está, el que está formando 60 es este. Este está sobre el eje. ¿Con quién forma 60? Con el otro vector, pero ¿qué tiene que ver? Si yo lo quiero sumar a este. Ah, queda 100X, 0 en Y. ¿Cómo? Queda 100X y en Claro, Y. 0. Ah, 0. Claro, o A0 por el coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Por eso siempre tienen que identificar qué ángulo forma cada vector con el eje. Para saber si por eso preguntaba si lo descomponíamos o no. No, porque ya está en la dirección de referencia. Entonces, ¿cómo descomponemos este? En X y en Y. ¿Qué cateto es este en X? Adyacente. Listo. Entonces, ¿qué uso? Coseno. Claro. Bueno, ahí lo pone nombre a los vectores para que este va a ser el vector A, el de 100, y este va a ser B. Entonces, me queda muy chiquito el B a mí. en 2 centímetros. Claro, porque son 2 centímetros nada más y el otro son 10 centímetros. Y sí, bueno, puede No pasar, importa. pero... Y no, o sea, mientras se entienda la descomposición que vos haces o cuando dibujo el resultante esté bien, o sea, la misma escala que los dos, no hay problema. Bueno, Pero los dos sí o sí tienen que estar en la misma escala. No puedes hacer un vector a cada escala, digamos. Ahí sí que no se va a entender nada. no, sí, sí, está bien. Bueno, seguimos entonces. Dijimos, vamos a usar coseno para sacar Bx. ¿Por qué? Porque es el adyacente. Y para sacar BI, ¿qué usamos entonces? Es el opuesto. Claro. Bien. Listo.
A ver Bx y cuánto. By pertenecerían al vector de 20 newton, ¿verdad? Porque Claro, el de 100 claro. newton no tiene nada en X ni en Y. Si tienen Perdón, en X, X 100. sí, Sí, en pero Y en Y nada. no. O sea, de ese ya nos olvidamos. Hay que descomponer solamente uno. Cuando tengan un vector horizontal o vertical, chao, ese, olvídense. O sea, lo tienen que tener en cuenta en la suma final, ¿no? Pero para descomponer, digo, olvídense, porque ya tiene una sola dirección. Entonces lo había hecho mal en el otro, en el que estaba en clase. ¿En cuál? En el otro, viste que era uno en clase y el otro individual. Ah, sí, sí, sí. No, porque vos, o sea, dibujándolo es la mejor forma para que no te pierdas. Porque si vos querés descomponer el 100, ¿cómo lo descompones? Si no tenés ángulo. ¿Entendés? Sí. Estás sobre el eje. Y acá descomponer con este ángulo está medio difícil porque no es la dirección de este vector, digamos, no se puede. Y le pongo 20 de valor al módulo S de B. Claro, porque es lo que me da de datos. Entonces sería, Y es el primer. sí, bien. ¿Positivo o negativo? 10 newton. Positivo, Bien, ¿por qué? porque está en el primer cuadrante, es un Claro, sentido horario. porque va a la derecha. Porque va a la derecha, va al eje positivo de Ah, la porque eje. va a la 3. Ah, bien. Siempre vayan controlando eso ustedes. Bueno, Y bueno, y en I sería, 17,32. bien, también positivo o negativo. Positivo. Positivo, ¿Por qué? Porque porque va es al eje positivo, positivo también de va la el I. eje La- positivo de las ordenadas. En este caso, en el primer cuadrante, siempre le va a coincidir, digamos, ya le va a dar positivo si es positivo, pero acá empiezan los problemas con los otros cuadrantes. Por eso ahí fíjense bien dónde apunta cada componente. O si quieren ya saber las consignas, usan el método que hablamos al principio. Para el vector usan la dirección que forma con el eje positivo de las X y ahí siempre usan coseno para las X y siempre seno para las Y y ya les va a dar con el sentido y todo. Pero que quede claro que el ángulo a usar es el que forma con el eje positivo de X. Bueno, ya tenemos las dos componentes. Ahora tenemos que sumar para sacar la resultante en X y en Y. Entonces el vector resultante en X va a ser 10 newton más, ¿qué otra cosa tengo en X? Bueno, a ver, la vamos a escribir. Entonces, 10 newton más 100 newton, ¿no? Sí. Listo. Ya tengo la componente en X. El resultante en Y. ¿Cuánto será? 0 y 17, 17,32. Claro, si quieren lo escriben, pero directamente Que quede bien 17,32. claro. 17,32. Bueno, más 0. Bueno, 17,32 no. ¿Vos decís que no lo escribamos? Si quieren, escríbanlo, pero si no lo escriben, o sea, si ya dejan escrito esto, está bien. No hace falta que lo escriban acá en la suma. O escríbanlo y así táchenlo, como que no lo suman. Mientras lo escriban una sola vez, por lo menos, está bien. Bueno, ya tenemos las dos componentes. Ahora puedo usar Pitágoras, Paula. ¿Por qué? Porque ya son las dos
mis dos componentes en mis direcciones de referencia que me forman un triángulo rectángulo. Porque, a ver, no quiero seguir manchando el dibujo, que a veces se entiende ahí. Yo ya tengo las dos componentes de mi resultante, que son 110 en X y 1732 en Y. O sea, que las componentes de mi resultante son así. Ahí se ve ese color o el rosadito. Más Sí. o menos. Bueno, esas son las componentes de la resultante. 110 y 1732. Entonces el resultante es así. ¿No? ¿Qué me forman? Un triángulo rectángulo. Entonces, por eso puedo aplicar Pitágoras. Porque ahora ya tengo los dos catetos, que son las dos componentes de la resultante, y yo quiero saber cuánto vale la resultante, que es la hipotenusa. Entonces, la resultante del módulo es la suma de la raíz cuadrada de su componente al cuadrado. Va a ser 110 al cuadrado más... Acá no hace falta que escriban los newton, lo pueden escribir al final directamente, pero para que se entienda. Listo. Por fin sé el módulo del resultado. 111,35. Sí, bien. ¿Qué? Newton. Bien. Listo. ¿Ahí se entendió, Paula? ¿Cómo el procedimiento? Sí, no contesté porque justo estaba copiándome de que ibas hablando, iba a copiar. No, está bien, pero ahí se entendió, digamos, por qué no se Sí, sí, puede sí, ahora sí. aplicar Pitágoras. Sí. Porque estos dos, digamos, no forman 90 grados. No tengo un triángulo rectángulo para poder aplicar Pitágoras. Tengo que descomponer mis dos direcciones de referencia y listo. Sumo y resto en su misma dirección y listo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y bueno, si no, el otro método, ¿cuánto dio? 111,35. Ese anótenlo, así lo comparamos, lo hacemos rápido al método al teorema del coseno. No perdamos tiempo en eso, sigamos. Bueno, sigamos entonces. Este lo van a poder, acuérdense, aprendiendo bien esto, lo hacen cualquier otro que tiene más de 2 vectores. A ver, vamos a hacerlo lo más complicadito. En realidad, lo más difícil de esto, del producto, es sacar el ángulo. El ángulo entre los vectores. Vamos a hacer. Bueno, eso rápidamente volvemos a explicar qué es, digamos, cada producto y qué me da el resultado. El producto escalar o producto punto entre vectores, como su nombre lo indica, me da un escalar, un número real. Ese es el resultado entre los vectores. Y si no, digamos, otra interpretación que tiene o para lo que me puede servir es para calcular la proyección de un vector sobre el otro. Así si tengo dos vectores A y B, el resultado del producto de escalar, si yo lo divido en el módulo del vector en el cual estoy por proyectar, obtengo este valor, digamos, de la proyección. Esa es otra interpretación que puede tener. Pero eso lo van a ver bien en álgebra. Y el producto vectorial o producto cruz entre dos vectores me da como resultado otro vector.
me da un tercer vector que tiene su módulo, su dirección y su sentido como todo vector. Y también físicamente, digamos, se puede interpretar como el área del paralelogramo que forman los vectores. Perdón, el área del triángulo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, estos dos vectores A y B, me dan el área que forman, por eso también lo van a ver bien en álgebra, acá en física no tiene mucho sentido que se fijen en eso. Bueno, y sí, en física van a ver que este vector se usa para calcular momento o giro en las cantidades de física, haciendo fuerza por distancia. Y este producto punto lo van a usar para calcular trabajo. También es fuerza por distancia, pero lo usan para calcular potencia, energía. Y este es para calcular el vector momento. Bien. ¿Cómo se calcula cada uno? Fácil, son fórmulas parecidas a las de los dos. Y bueno, el escalar es, producto de escalar es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo, del menor ángulo que forma. El vectorial es lo mismo, pero es por el seno. Vos nos estás explicando que dice por el menor ángulo y la Sí. profe no lo dijo así, sumó los ángulos directamente. ¿Cómo? El que tenemos, el primero, viste que son dos trabajos prácticos, en el otro, Sí. con la profe lo hicimos y sus ángulos eran menos 90 y el otro era 30. Ella lo sumó directamente, lo graficamos y lo sumó. Y yo me quedé pensando que vos dijiste que se toma siempre el menor. Y Claro, no, pero, o sea, o sea, ya lo mover en el plano, ¿no? Es el menor que forman entre los dos. Capaz que el otro ángulo que forman era mayor. A ver, ya lo dibujamos y ven. bueno, Esta es la fórmula, pero no siempre el menor ángulo que forman entre los vectores. Y con estas dos fórmulas vamos a calcular cada producto. Así. Vamos a ver. Este 10 unidades y 120 grados. Y este 90 y 15. Vamos a dibujar los dos. Porque los dibujamos para poder calcular este ángulo. Después de esta fórmula, aplicarla es fácil. Así. El ángulo, el vector, eran 120, sí, y 10 unidades. Bueno. Entonces, eso lo miden cuando lo dibujan con el semicírculo, y yo sé que va a estar más o menos por acá. Ahí. 10 unidades. Es el vector B. Ese que acá ¿Esos tiene valores 100. de dónde los sacas? Disculpa. Están de datos. Está en la otra hoja, Ah, bien. acá. Ahí. Ok. Bueno, B vale 10. Y bueno, dibujamos el vector A, que mide 15 y tiene una inclinación de 90. Ahí. ¿Estamos? Ah. Bueno, y acá tiene 90 grados. Entonces, ¿qué dijimos
¿De qué ángulo vamos a usar? Nosotros queremos usar el menor, o sea, este. Ese ángulo, el que yo tengo que usar en los productos. ¿En qué parte decís vos que sumo, Jennifer, la profe? Ahí donde dice usar el ángulo, es la suma de los ángulos. Pero En el otro, ¿cómo? por eso te pedía que hagamos el otro, el anterior, para que vos te guíes de lo que Ah, yo bueno, estoy ya lo hacemos lo otro, pero, o sea, al ángulo hay que, como es igual que como estábamos haciendo Sumó recién, 90 y 120. sumamos, restamos, dependiendo qué orientación tengan los vectores. Pero siempre tienen que buscar este, el menor. Ahí. ¿Cómo yo llego a ese ángulo? En este caso. Y yo sé que de acá a acá hay 120. Y de acá a acá, hasta el otro vector, hay 90. Entonces, ¿cómo obtengo este? Son 30. Pero ¿cómo lo sacaste? ¿Qué hiciste? 120 menos 90. Claro. Y yo quiero ese ángulo. A todo esto, le resto este chiquito y tengo ese. Entonces, alfa va a ser 30. Ahí está. O cuento 90 y para llegar a 120, ¿cuánto me falta? 30. Y eso es lo que está acá. Bueno, una vez que tengo el ángulo, ya esto es simplemente reemplazar. Hago el módulo de A por el módulo de B por el coseno de ese ángulo. ¿Cuánto da? Yo no saqué el módulo de A y el del módulo de B. Y acá están de datos. Es 15 y este es 10. Ah, bien. Y te da 130. Y ese es el resultado. Es un número nomás. Porque el producto es escalar. 130 unidades, si quieren. ¿No? Así nomás lo dejan. Porque todavía no tenemos una interpretación de esto. Entonces es 130. Vos le pones 130, a mí me da 129,90, ¿es lo mismo? Sí, yo lo redondeé por eso, porque era Está bien, está bien, está bien. 129,9. Pero si pone 129,9 también está bien. Joaquín, Claro, sí. Sí, para calcular el escalar sería 15 por 10 por el coseno de 90, ¿verdad? no, por el coseno de 30, porque es el menor ángulo que está entre los dos vectores. Ah, bien. Para eso lo sacamos. Me da 129,90. Claro, aproximadamente 130. Y ahora hacemos lo mismo, pero con el seno. Y ese me da 75. ¿Puede ser? A mí me da 75. Bien. Y este, bueno, sí, 75 unidades, porque no sabemos, son newton, metro, no nos dice. 75 unidades. ¿Y qué es ese resultado? Un vector, el producto vectorial, y el otro es un escalar. Claro, pero El ¿qué de cosa del vector? 130. No te entiendo la pregunta. O Disculpa. sea, el vector tiene módulo, dirección y sentido. ¿Qué serían estos 75?
Otro vector, un nuevo vector. Claro, pero el módulo de ese nuevo vector, eso La es los longitud. 75. Claro, claro, eso. Bueno, eso es el módulo del nuevo vector. Bueno, le pongamos C. Sí. Del nuevo vector C que forma el producto de A por B es el módulo 75. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, es el módulo. La dirección. ¿Qué dirección tiene C? Una dirección perpendicular al plano que forman A y B. Esta es la dirección. Desde acá está perpendicular a la pantalla. O sea, a ver. Supónganse que este es el plano que forman A y B. Acá está B. Ya. O sea, esto es una hoja de papel. Está en un mismo plano, en su cuaderno. El vector C está saliendo de ese plano. En el cuadro donde tienen ahora, pongan una lapicera así parada y esa es la dirección que tiene el vector C. Está saliendo del plano o entrando, digamos, dependiendo, ahora vamos a ver el sentido, pero la dirección es perpendicular al plano. ¿Se entiende eso? Ahora sí. O sea, ¿Sabes por que es ejemplo, perpendicular al plano? ¿Cómo? ¿Cómo te das cuenta que es perpendicular al plano? Por regla del producto vectorial, digamos, es siempre el producto vectorial entre dos vectores me da un vector perpendicular al plano que forman esos dos vectores. Eso por definición siempre es así. Joaquín, Sí, una Bueno. pregunta. Yo, por ejemplo, el vector A lo tengo que llevar al vector B, ¿verdad? en este caso sí, porque es A por B. Y este producto, no es decirle, no es conmutativo, el vectorial. No es lo mismo hacer A por B que B por A. Bien. Y Porque a así mí como... me queda, por ejemplo, si yo llevo A a B y utilizo la regla de la mano derecha, me Claro, queda como el símbolo este que es como un círculo que tiene adentro un punto claro, que es saliente, porque está saliendo de saliente. la pantalla. Entonces, eso sigue, ya tenemos el módulo, ya tenemos la dirección y el sentido que nos lo da la regla de la mano derecha, que tenemos que colocar la mano. El dorso de la mano derecha, pónganlo en A y cierren la mano hasta B. La dirección de su pulgar, cuando hicieron eso, le va a dar el sentido del vector. Que si lo hacen, ponen así en la pantalla o en su hoja, le queda el dedo para arriba, digamos, o sea, el vector está saliendo del plano, está saliendo de la pantalla. ¿Cómo? Claro, ajá, mirándolo Indicando ustedes, nuestro sí. pulgar a nosotros mismos. Claro, exactamente, sí. Y si lo hiciera al revés, si me pongo en B y me voy a A, estaría como metiéndolo en la pantalla, digamos. El pulgar quedaría hacia adentro. Bueno, en este caso es saliente. Si sería B por A, si yo iría desde B hasta A, pongo el dorso de la mano derecha, en B, cierro con los dedos hacia A, me quedaría entrando. Pero eso, así se simboliza, que está entrando a la pantalla, quiere decir. Ese sería otro caso. Sí, Una pregunta. El 130 que nosotros tenemos aproximado, ¿qué vendría a ser? ¿Módulo de qué? de nada, porque Eh, es el resultado del producto escalar, es un número. Es una escala. Claro, ahí queda nomás, porque todavía no sé si calcularon proyecciones y esas cosas en la práctica o con el profe. Solamente así el producto. o sea que el 130 por el momento no tiene ningún valor para nosotros. Lo que nos importa es el producto vectorial, Claro, o sea, el único valor que tiene es ¿verdad? escalar nomás. El resto del producto escalar es nada más un número. Que no, por eso les pregunto, todavía no le dieron interpretación o si los hizo calcular cosas con esto el profe.
No, Entonces, simplemente eso. es Ah, y simplemente. claro, un escalar. Lo que me preguntaban recién de por qué es perpendicular, después lo van a ver bien en álgebra. Porque vieron como tenemos Y, que me simboliza la dirección X, J, la dirección Y. Cuando estudien en álgebra, en vez del plano, el espacio, va a aparecer uno nuevo que es Z, el eje Z. Así como X, Y, Z, el versor de Z es K. Y ahí van a... O sea, si ustedes quieren, lo podrían hacer, pero no, ya se les va a complicar mucho. O sea, esto en vez de hacer básico en módulo, supónganse que les dan las componentes del vector en Y y en J, lo pueden hacer al producto vectorial directamente con las componentes. No sé si quieren, lo vemos, pero no sé si lo vieron con los profes, que eso se ve en álgebra. No, todavía no lo vimos. Yo sigo esperando que me expliques el S y el T. Ese estoy esperando. Ah, no, esto es como lo hicimos en los métodos gráficos, solamente hay que multiplicar el módulo, la dirección queda igual. ¿Esto de los productos se entendió? Sí, Sí, Bueno, ahora vamos a explicar esos. El vector A, dijimos que tenía 15 e iba en la dirección 90, así. Entonces, ¿cómo va a ser menos 2A? Va a medir 30, pero ¿para dónde va a ir? Así. menos pensé 2 para que abajo. era Claro, sería, mediría Sentido 30. contrario para abajo. Claro, claro. ¿Por qué? Por este signo. ¿Y por qué 30? Porque multiplico 2 veces el módulo, que es este. La dirección era mí. Sí, la dirección. Bien digo. El sentido cambia por este signo. A ver, espera que lo escriba para que quede bien. Entonces es simplemente la multiplicación de un escalar por un vector. Sí, eso ya lo hemos visto cuando vimos la parte gráfica. Y de ahí, a ver si lo entendieron, ¿cómo sería este 0,5b? B era así. 120. La chica, el vector, a la mitad. Claro, y la dirección, ¿con qué inclinación lo dibujo? Con la misma inclinación sobre la misma Claro. dirección. Claro, exactamente. Ahí sería 0,5b. Ese sería. ¿Y cuánto miden? ¿Cómo, Lore? ¿Me podrías explicar? Porque no entendí. Ahí lo único que pasa es que se achica el mismo vector. Pasa que Joaco lo está haciendo separado, pero si él lo hace en la misma línea, el vector es más grande. B es 15. No, 10. No, b era 10. Entonces, Era este tiene 10. módulo 10. Si yo lo multiplico por 0,5, va a ser En la 5. mitad. Claro, Se achica. Sobre el Ah, mismo claro, yo sentido, la estaba misma confundida. dirección. Sobre la misma recta Claro, de acción, se achica. claro. Sobre la misma dirección. claro, es como multiplicarlo por un medio. Se divide. Claro, claro, claro. O sea, sí, sí. Siempre que multipliquen por un factor que sea menor que la unidad, se va a reducir Yo el estaba valor. confundido con el -2 porque yo recordaba que cambiaba el sentido cuando no tenía, cuando cambiaba de signo. Sí, Y sí bueno, me cambia. parecía extraño que decía que se reducía. Pero sí, sí cambia el sentido. Cuando es negativo, pero el Sí. 5 ahí no es Claro, claro, negativo. sí, sí, Claro, claro. el 0,5 no es negativo. Este sí. Claro. Por eso se invirtió acá el sentido. Y se duplicó Claro, por el escalar, sí. el vector. El Claro. valor del módulo, sí.
En la misma O recta. sea, y esto para, Punto. o sea, Claro, en la nosotros, misma dirección, yo lo dibujé ahí para que se vea, pero está sobre el eje Y. Otra forma de dibujarlo, Joaquín, yo creo que también es haciendo el vector A, como el profe lo dio, tal cual los mismos valores, y en la misma recta de acción dibujarlo para abajo, Ah, al sí, 30. también puede ser, sí. O sea, como para que se vea Claro, ah, sí, ahora, el profe mismo decía en clase teórica, ahora que recién estamos claro. eh, aprendiendo esto o repasando, eh, poniéndolo a la como línea punteadita y en este caso sería el S, menos 2 por A, el 30, con la línea marcada bien fuerte, digamos. Ah, claro, así quedaría. Él lo hizo así en teoría, él marcó como con línea punteada como el sentido de A y el S con la línea continua. Sí, pero eso, digamos, es cuestión de cada uno, lo que se les pide. Claro, no, Ah, no, vos ya lo explicas acá como que ya lo entendemos todos, entonces está bien. es que, claro, pensé que ya lo, eso, digamos que ya lo entendían porque lo vimos en las primeras tutorías, por eso, pero no hay problema, lo volvemos a repetir. Lore, me parece que cuando te referís a línea punteada, a línea de puntos, creo que es la recta de acción del vector. Sí, sí, es la A misma eso dirección, pero Ajá. como acá tenemos que representar S, ¿se entiende? El que representamos es el que da la dirección duplicada con sentido contrario, que es el signo menos. Y Joaquín, esta representación de vectores que nosotros debemos hacer, ¿debemos marcarla en un solo eje o debemos hacerlo en ejes diferentes para cada uno? Y acá no especifica nada, así que como mejor se entienda. Lo pueden hacer, acá lo podrían agregar al vector T, también sin ningún problema. Que quedaría así. Como se entienda mejor, como no especifica nada, pueden hacer uno en cada par de ejes si quieren. Entonces tendría el vector al Por B y lo al A. tanto, podemos hacer una escala para cada eje, ¿no? Sí, sí. Bien. Ese sería el B. Y bueno, y el T sería ahí. Ahora sí, ya entendí. Esa era mi pregunta, si lo hacíamos todo en un mismo gráfico, en el mismo eje. Ah, claro, eso como ustedes quieran. Como se les entienda mejor. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí. Sí, ese Bueno, sí. el 5 lo podemos hacer o no, o es mucho. Bueno, lo podemos volver a hacer, pues quiero ver el otro que me preguntó Jennifer. Bueno, hagamos lo que dice Jenny. Y este no sé si lo puede terminar porque es el más largo. Ya lo planteamos. Bueno, no te hagas drama, lo vemos en la tutoría de nuevo. Igual Ahí te lo paso al está grabado, ¿no? WhatsApp, Este ya lo Lore. hicimos. Ya. Bueno, Sí, dale. porque a mí me parece que yo lo tengo acá en algunos apuntes y bueno, no pude buscarlo porque, bueno, cuestiones de tiempo, pero si lo encuentro te lo mando, ¿sabes, Lore? Sí, no te hagas drama, ya lo veo. Treinta y este 5. Ahí. Ahora entiendo por qué lo sumó. Porque es lo lógico.
¿Cuál ángulo es el menor que forman? ¿Este o este? Ah, volviste al otro. Ya me ¿A estaba por este no me referir. dijiste? No Sí, entiendo de qué sí. está. Este, el No, que porque teníamos que hacer en clase, yo le preguntaba por qué, la profe lo sumó y él nos explicaba que tomemos el menor ángulo, claro, siendo que la porque profe tomó siempre, la suma de los dos ángulos. claro, porque siempre es el menor ángulo entre los dos vectores. En este caso, como el ángulo que buscamos es este, porque este es más chico que este, ¿no? Obviamente. Este. Entonces, a ver, este ángulo, ¿cuánto vale? 30, el que tengo de datos. Sí, Y este ángulo, ¿cuánto vale? 90, Claro, porque también lo tengo de datos. Entonces, ¿cuánto vale este finalmente? Que es el que estoy buscando. la suma de ambos. 30 más 90, claro. Pero ves que acá no ten en cuenta signos porque los signos son simplemente a fin de definir un sentido, de cómo lo recorre. Acá, cuando vos trabajas acá y en los otros ejercicios que estamos viendo de descomponer vectores, cuando buscamos un ángulo, sumamos, ya estamos sin tener en cuenta el signo, porque nosotros queremos saber el valor del ángulo, no cómo lo recorremos. Después eso lo veremos de acuerdo a lo que nos pidan. ¿Se entiende? No, ¿No? no, porque me queda con lo que vos me decís. Me quedo con el menor ángulo y acá la profe los sumó los dos. Es como que Claro, y no. acá nosotros también le sumamos los dos. Pero lo que me refiero con menor ángulo es el menor ángulo que forman los dos vectores. Así. Acá no. Estos dos vectores, ¿cuántos ángulos forman? Forman este y forman este también. ¿No? Sí, Claro, está el sentido horario y el sentido antihorario. En cualquier sentido, digamos, porque esto puede ir así o puede venir así, este puede ir así o puede venir así, pero lo que forman entre los dos vectores son esos dos, no hay más. No, no. ¿Cuál es más chico? Así, por El impresión, del cuando lo segundo y dibujo. cuarto cuadrante. Claro, este es más chiquito, porque yo corro menos longitud. Acá yo corro 2 cuadrantes y un poco más. Entonces, para obtener este menor ángulo entre los dos, ¿cómo lo obtengo? Acá se suman, porque son los dos ángulos que yo recorro para obtener este. Yo tengo este de 30, tengo este de 90. Entonces, ¿cómo para obtener este? Sumo 90 más 30. Pero porque lo sumen no deja de ser el menor ángulo. ¿Se entiende? Sí, lo que pasa es Su- que ella no, o sea, no a sé ver, si percibe que hay dos ángulos juntos ahí. supongamos para otra dirección. A ver, vamos a hacer varios ejemplos, así se entiende. Ahora, supongamos que no haya sido para abajo. Sea así. Este sí sigue siendo ahí. Y bueno, acá hay 30. Y bueno, y este tiene 90. Estos forman dos ángulos entre sí. Como siempre. No hay más ángulos. Forman este o sea, forman el interno y el externo. No hay más. Es el interno y este el externo. ¿Cuál es más chico? el interno. Claro. Entonces, este es el ángulo que yo busco para hacer el producto. ¿Cómo lo obtengo ese ángulo? ¿Conozco este ángulo? Sí, vale 30. ¿Conozco este ángulo? Sí, vale 90. Entonces, ¿cómo para obtener este chiquito? Resto, 90 ¿Qué? menos 30. Claro, porque todo es 90 menos estos 30, voy a obtener este. Y acá resté y sigo obteniendo el menor ángulo. Acá resté y acá sumé, va, y entonces,
Por eso les digo, depende del caso. Lo que siempre se cumple es que es el menor ángulo. ¿Cómo lo obtengo ese menor ángulo? Depende de los datos que tenga y de las direcciones de los vectores. ¿Se entiende? Es como que siempre nos vamos a ubicar mejor si los graficamos. Claro, Vamos a es que comprender es mejor. exactamente, exactamente. Si no lo dibujas acá, esto también me preguntaste, creo que la tutoría pasa, ¿por qué lo Sí. estamos dibujando si hay que sacar, ¿por qué los dibujamos si hay que sacar el producto? Porque ¿qué ángulo usar? ¿Entendés? Por eso. Ahora sí, ya entendí. O sea, siempre lo dibuja para saber el menor. Y depende de qué dirección tenga. A ver, hagamos uno más. Ya queda claro. Vamos a hacerlo acá. Bueno. Bueno, supongamos que acá están los 30. Y bueno, y este tiene 90. De nuevo, forman dos ángulos. El interno y el externo. ¿Cuál es más chico? El interno. Claro. Bueno, ¿cómo hago para obtener este ángulo? Conozco este que vale 30. Sí. Y este vale 90. Entonces, Hago lo mismo, 90 menos 30. listo. Y obtengo el menor ángulo entre los dos. Ojo, que no siempre van a tener, digamos, tan cantado cuál es el menor. Porque, digamos, a veces le pueden dar casos que estén así. Pero esto ya quedó claro. Digamos, cuál es el menor, cuándo sumamos, cuándo restamos, depende. Sí, ahora sí. Eh, Acá está re fácil saber cuál es más chico y cuál es más grande. Pero a veces le pueden dar así con inclinaciones cualquiera, donde no se vea tan claro. Entonces le pueden dar uno así y uno así. Ahí así. Con esas inclinaciones. Entonces, pueden usar este ángulo o este ángulo. Donde, bueno, siempre uno va a ser menor que el otro y va a depender de los datos que le estén dando. Entonces, a veces van a tener que contar, digamos, dos veces. Supongamos que les dan este ángulo de datos. Le dan este y bueno, no sé, y les dan este. Entonces, ¿cómo sé cuál es menor y cuál es mayor? Y, o sea, y está muy en duda, no está tan cantado como acá, voy a tener que sumar los dos para elegir. Entonces, acá yo sé que hay 90. Y sumo este. Y sumo este, voy a obtener una cantidad. O sea, 170. Póngale. ¿No? Y entonces, o se ponen a contar acá cuántos recorren o directamente hacen 360 menos 170 para saber cuál es el otro. ¿Por qué? Porque todo es 360, toda la circunferencia completa de los cuadrantes. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sé cuál es el menor ángulo o el mayor ángulo? Tiene que ser menor que, o sea, en este caso, hacen la diferencia y salen de la duda. Hagamos 360 menos 170. 190, 190. que es este ángulo.
¿Y cuál es más chico? Y este, obviamente. Claro, ahora sí. O si no, pueden contar. Si no no se están inseguros con esto, ustedes saben cuánto dijimos, cuánto vale este. Entonces, para obtener este, hago 90 de este cuadrante menos el que conozco. Obtengo este. Acá tengo 90. Y bueno, y este lo obtengo exactamente igual que este. Hago los 90 del cuadrante menos este que conozco y voy a obtener este. Entonces sumo este más 90 más este y voy a obtener el ángulo más grande, que me tiene que dar 190. Ya es en el caso de que no hagan esta resta, los cuentan, porque una vez que tienen el dibujo pueden hacer lo que quieran, porque ya saben ustedes toda o sea, van a tener sí o sí los dos ángulos de datos y van a tener, o sea, lo que ustedes saben, entre un cuadrante hay 90, entre dos cuadrantes 180, y así van sumando, restando, según lo que quieran saber y según les convenga. Una vez que hagan práctica de esto, así ya es muy fácil contar los ángulos, por eso tienen que ponerse a practicar. Pero en síntesis, como regla general para el producto, es el menor ángulo que forman los vectores. ¿No? Eso quiere decir el menor ángulo. El menor giro entre los dos. ¿Se entendió? Sí, Joaquín, y en ese sentido ya nosotros perdón, el signo, si es positivo o negativo, ya varían según el cuadrante, ¿verdad? No, ya no le pone signo. Porque es el ángulo entre vectores. Acuérdate que lo del signo es para referir la dirección de un vector respecto al eje positivo de X. O sea, lo trabaja solo en cantidad. Porque ¿qué signo le pone? No lo estás referenciando al eje positivo de X. ¿Se entiende? Bien. Lo trabaja en valor absoluto al ángulo. Porque así Bien. lo vinimos trabajando para obtener. El signo es simplemente a fines de que cuando te den una coordenada se entienda desde dónde voy a contar. Vea que me dice menos 90. O sea, yo sé que está en el eje Y, pero cómo sé hacia dónde apunta y eso me lo da el signo. Porque yo sé que tengo que recorrer desde X en sentido horario a 90 grados. Por eso sé que es así el vector. Para eso es el signo de los ángulos nada más. Para saber para dónde giro, para acá o para acá. Sabe a dónde va a apuntar. Si Bien. no, ahí en valor absoluto. Joaquín, y ya en el caso de que esta duda ya quede como y nada, ¿qué posibilidades hay de que realicemos el punto 5 que Lorena tenía dudas? Era el punto 5, ¿verdad? ¿O cuál era el del robot? Sí, sí, pero no. Sí, sí. Si quieren ahora lo plantean. O sea, para que hagan los cálculos ustedes, pero básicamente es esto, a ver. ¿De dónde lo hacemos? ¿De este o de este? Es lo mismo, cambian los datos nomás. Del que quiera. Bueno, hagamos este, que es el que tiene que entregar. Bueno, esto es un ejercicio, esto sí o sí les ponen el parcial, que son de coordenadas. Bueno, rápidamente, ¿qué hacemos primero? Dibujamos el eje para no perdernos trabajando. Y bueno, aparte de las direcciones de referencia X, Y, les ponen las coordenadas, no, los puntos cardinales.
porque en esto le van a ir dando datos así. Entonces, norte, este, oeste, sur. Bien. Y listo, empiezan a escribir, a dibujar lo que van leyendo. Vamos a ver. No, sí, sí, me dice. 200 metros que forma, me da la trayectoria de 200 metros, formando 65 con la horizontal. 65 positivo. O sea que de acá, 65, un poquito más, ahí, 65, 200 metros. Es el primer recorrido que hace. El primer vector de desplazamiento es ese. Ahí. Eso lo dibujan en escala, ¿no? Listo. Tengo ahí. Es el primero. Después me dice que va 100 metros hacia el sur. Baja. Claro. En dirección vertical. 100 metros. Ahí, supongamos. Listo. Después me dice que va 500 metros hacia el este. Listo. Va a la derecha. Exacto. En la dirección X, horizontal. 500 metros. Listo. No hay más desplazamiento. Me dice, ¿podrías indicar dónde se encuentra respecto a dónde partió? ¿Qué me está pidiendo entonces? Al fin y al cabo, el vector de desplazamiento resultante. Unimos con el punto de Claro, origen. ¿cómo lo obtengo? Sumando los otros. Y yo sé que me tiene que dar aproximadamente así. ¿Por qué? ¿Qué método apliqué para saber que va ahí? Así gráficamente. Aquí tengo una duda, La ¿no? poligonal. Sí, sí, la poligonal. Sí, decime, Pablo. Permiso para anotar. Acá cuando dice que se dirige hacia el sur desde, bueno, el eje X, yo lo interpreto como que se está dirigiendo al norte, ¿me entendés? En dirección al norte. Pero Siento ese que es si fuera otro. dirección al sur sería así. No, pero ese es otro. Este es otro desplazamiento. El primer desplazamiento dice 200 metros formando 65 con la horizontal. ¿Cuál es la horizontal? El eje X. Ah, claro, bien. Formo 65 y ahí me voy. Este es otro, Sí, sí, dice. no dije nada. Luego, 100 metros hacia el sur, es este. Claro, es como que empezaras desde cero, desde el extremo de la flecha del primer tramo que hiciste, Claro, como que ahí volvés a hacer la cruz y ahí es cero en la puntita. Entonces bajas al sur ahí un poquito. claro, va uno a continuación del otro, porque es el desplazamiento que se va haciendo. La Claro. resultante no es la punta de la cabeza de la flecha ya en el inicio. O Es como vos esta. lo marcaste. Ah, entonces lo marqué No, mal, ya lo veo. Es donde empieza no, el primer porque, vector claro, hasta donde termina el último. porque me dice esto. ¿Dónde se encuentra Ah, respecto de claro. dónde partió? Entonces, partió de acá y se encuentra acá. Ahora Entonces, sí, este claro. es finalmente el desplazamiento que hace. Así gráficamente es así. O sea, que usted lo hace en escala, ya tiene una idea aproximada de cuánto tiene que dar y qué inclinación tiene, porque lo pueden medir en su hoja. Pero, o sea, así gráficamente ahí ya estaría. Porque el método poligonal, también porque aplico, voy poniendo un vector uno a continuación del otro y uno al principio con el final. Esa era la regla de la poligonal y es en lo que nos basamos para obtener el vector de desplazamiento gráficamente. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí. Yo lo que veo es que la profe en clase dio varios valores de eso, por ejemplo, y todos teníamos valor de resultantes distintos en poquitos números, pero no eran todos iguales. Gráficamente no, es muy difícil que sean todos iguales. Porque, Claro, pero estábamos cerca, entonces eso significaba que estaba bien el dibujo. claro, claro, siempre va a estar aproximado. Nunca va a ser exacto el gráfico con el analítico. Salvo que hayan hecho un dibujo, se escala uno en uno, así milimétrico, ahí va a coincidir exactamente. Bueno,
¿Cómo hacemos para analíticamente? ¿Cómo hago para suma vectores analíticamente? Y hay que resolverlos por separado. O sea, descomponer. Los vamos Exacto. descomponiendo. Claro. A este lo descompongo. No, ¿Por qué? porque solamente tiene un valor en X. En Y es como Claro, si porque tuviera cero. ajá, tiene cero. No es como si estuviera, tiene cero. ¿Por qué? Porque la inclinación es 0 grados, porque está paralelo a X, porque me dijo que vale este. Así que ese ya va directo a la suma del resultante final. Vamos con este. ¿Lo descompongo? No, es lo mismo, nada más que está en dirección vertical. Claro, porque forma, digamos, menos 90. O sea, ustedes si quieren le van haciendo si les cuesta ver, digamos, las direcciones, le van haciendo un eje en cada inicio del vector. Se les va a ensuciar un poquito el dibujo, entonces yo les recomiendo que si quieren lo vayan haciendo separado. Digamos, si no están muy seguros de este, hacen un eje auxiliar y ahí lo dibujan. Entonces ahí van a saber que está horizontal. No están seguros desde recién, hacen un eje auxiliar y ahí lo dibujan, siempre desde el origen. Y es ese el otro vector. Por si no se lo ve ahí, pero me contestaron bien ahora, así que supongo que lo ven claro. Y bueno, ¿cuál es el único que hay que descomponer? Este. ¿Por qué? Porque tiene una inclinación respecto a mis dos direcciones de referencia, que son X e Y. Entonces lo tienen que descomponer. ¿Cómo lo descompongo? ¿Tengo el ángulo? Sí. Claro. Listo. Lo descompongo. Este también, para que no se les ensucie, o sea, como está en el primer cuadrante y es positivo el ángulo, ya sé que voy a tener que usar coseno para X y seno para Y. Pero si no, hago un eje auxiliar, lo dibujo al vector y lo descompongo tranquilo, con este ángulo de 65, y bueno, lo descompongo en X y en Y. Y bueno, va a ser así, como dijimos. Vamos a ponerles nombre a los vectores para que sea más fácil. Este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Bueno, tiene una flechita. Listo. Entonces, A en X va a ser el módulo de A, o sea, 200, Coseno 65. claro. Y ahí va a ser lo mismo pero por el seno. ¿Estamos? Sí. Y bueno, y esto va... 84,52 puede ser el primero. Sí. ¿Qué? Metro. Positivo porque va a la derecha. Acá lo podemos ver. Y este también va a ser positivo porque va para arriba. Y es... Y el otro te da 181,26. Bien, sí. Bueno. Tengo todo Listo. escrito, tengo que pasar. Ya tenemos las dos componentes que nos hacen falta. Listo, vamos a hacer la suma de las resultantes. Bueno, la resultante en X va a ser 84,52 más 500. El claro, cero lo obviamos. claro. Sería AX más BX es 0, bueno, lo escribimos ahí para que quede, más CX. ¿Cuánto vale CX? Directamente 500. C. 500, claro. Listo. Y esto da 584,52.
metros. Ese es mi resultante en X. Ahora en Y. Sería ahí 131,26 más y menos 90,63. ¿Por qué menos? Aquí estoy viendo, espera. Más o menos BX. Más, BI, perdón. ¿Cómo? más. ¿Más BI? ¿Por qué? Este 181,26 es positivo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dejamos positivo acá? Porque va para arriba, Sí. según lo descompusimos. Entonces B, lo sumo o lo resto. A Lo BI. resto porque va para abajo. Bien. Es como que fueran las ordenadas negativas. Claro, porque va en la dirección de las ordenadas negativas. ¿Cuánto vale? 100. Y bueno, más 0 porque no tengo más. Porque este no tiene componente ni. Listo. Esto da 81,26. Listo. Las dos componentes de la resultante me dan positiva. ¿Está bien o está mal eso? Según el gráfico. Está bien porque está en el primer cuadrante. Claro, y porque si yo... Tanto X e Y son sentidos Ya. positivos. Bien, bien. Si yo la quisiera descomponer, la componente en X va así, como tenía va así. O sea que hice bien. Sí. A ver, marca otro color. La componente. Bueno, ¿qué sacamos hasta ahora? Esto y esto. Que si lo han dibujado a escala, le tienen que coincidir más o menos. Ya tengo las componentes de la resultante. Ahora saco el valor. ¿Cómo lo saco? El módulo de la resultante. Con Pitágoras. Claro. La raíz cuadrada. Bueno, para no escribir tanto, voy a escribir. Se entiende que son esos valores, ¿no? Rx al cuadrado más RI al cuadrado. ¿No? Son estos dos valores. Ese y ese. Sí, se entiende. Y bueno, y son más 590,14. ¿Puede ser? Bueno, listo. Es el valor que me pedía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo lo dibuje y yo mida, y bueno, dependiendo de la escala que haya adoptado, por ejemplo, 100 metros o 1 centímetro, entonces esto tiene que medir más o menos 6 centímetros, 5,8. Si yo esto lo mido y me da 3 centímetros, 10 centímetros, algo hice mal. ¿Se entiende? Eso es una idea aproximada que nos da para saber a qué valor tenemos que apuntar. ¿Se entiende? ¿Cuántos serían los valores de vos estás diciendo los valores de las componentes o las resultantes No, definitivas? esta ya es la resultante definitiva. Estas fueron las componentes que también me sirven para ir viendo gráficamente, ¿no? Pero más que Y nada eso es esta. 90, 10, 14. Eso me Claro, decimos. claro. Es el valor este, que está en rojo. Sí. Y bueno, ya tengo el módulo, ya tengo la dirección, porque ya sé que va en esa dirección, porque ya saqué las componentes. Y me falta el sentido, o sea, esto.
Ya tengo el sentido, perdón, me falta la dirección. ¿Cómo la saco? ¿Conozco este cateto? Sí. Con la ¿Conozco este tangente. cateto? Sí, claro, con la tangente. O sea que para sacar el ángulo, alfa, va a ser la tangente a la -1 del opuesto sobre el adyacente, o de RI sobre RX. ¿Sí? Y Sí. eso da... Me estoy dando cuenta que a ninguno le dicen con la tangente. ¿Y con qué lo sacaste? Ahí lo dejé. Ah, no sacaste las direcciones. No, Y acordate que un vector tiene módulo, dirección y sentido. tienes razón. Y aparte es parte, digamos, Puede del ser que sea desplazamiento. 82. Eh, 82,08. no, es chiquito el ángulo, 7,91 me da a mí. A mí me da, lo saqué mal entonces. ¿Y qué pusiste arriba? En el numerador. 584. Ah, lo cambié. Sí, es al revés. Ya me di cuenta, gracias. No, está bien, ahí está. Entonces le tiene que dar casi pegado al eje X cuando lo dibuje. Y listo, eso es todo. El módulo, la dirección y el sentido del 0,13 desplazamiento. y listo, ¿no? ¿Cómo? 7,91. ¿Cuánto? ¿No era 0,13? No, 7,91. ¿Qué? Sacaste la tangente sola, capaz. Acuérdate que es el arco Ah, tangente. sí. Para que me dé el ángulo. Ah, es verdad, ahí está, ahí está. Es la contraria de la tangente. Sí. Claro. Y eso viene de despejar de la identidad. La tangente de un ángulo, Ah, sí, sí, sí. lo opuesto. 7,91. Da Entonces lo para mismo sacar que el lo ángulo. ponga así o con grados, ¿no? Es que esto está en grados. 7,91 grados son. Vos decís grados, minutos y segundos. A mí no me da en grados. Cuando lo quiero pasar en grados ya es otro número. Y si lo pasamos, da 7 grados, 54 minutos, Claro. 52. Claro, pues lo puedo expresar de las dos formas. Ah, bien, bien, Pero es lo bien. mismo, o sea, de las dos formas es lo mismo. Nada más Claro, que el uno, es el mismo ángulo, claro. claro, uno tiene el símbolo y el otro no. Pero le puedes agregar. Los dos tienen el símbolo, porque este 791 es 7 grados con 91 centésimos, o sea, trabajamos con decimales nomás, con el grado Claro. entero y sus decimales. En el otro trabajamos con grados, minutos y segundos. Yo prefiero Es más trabajar preciso. así, sí. O sea, en realidad es más preciso el otro, digamos, grado, minuto y segundo, pero hay que escribir un montón. Mejor así. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Listo, se entendió. Bueno, como Entonces esa ven, es 7,91 sería la dirección. claro, 7,91, así positivo. ¿Por qué? Porque los contamos desde el eje positivo de X. Ujú. Y le pongo así como grados con el circulito arriba. Claro, claro, porque son grados, Ya. 7,91 grados. Y si la quisieran dar negativa y se quieren remil complicar y tendrían que hacer 360 menos este angulito que acabamos de sacar. A ver, 360 menos... Qué gracioso que lo decís, si se quieren re complicar. Claro, porque algunos lo Como para quieren, que no nos compliquemos. algunos lo quieren expresar negativo, bueno, listo. Lo hay para todos los gustos. Lo contamos así el ángulo y vale 352,08 grados negativo.
Claro. Cualquiera de los dos resultados está bien. Eso es si están sobrados de tiempo y quieren probar algo nuevo, así, bueno. Vamos a probar a hacer negativo. Bueno, es menos 352, no me salió ahí al lado, pero menos 352,08 o 791. Los dos son los ángulos directores. ¿Estamos? Cualquiera de los dos está bien. Sí, sí, se entendió. ¿Alguna duda con este ejercicio? No, se entendió. Bueno, en síntesis, ¿qué hacemos? Dibujamos según las coordenadas que tenemos, después vemos qué descompone y qué no, y empezamos a descomponer cada uno en su componente X y su componente en Y. Después que tengo todas las componentes en X, todas las componentes en Y, con su signo, si se suman, se restan, vamos a calcular las resultantes en X y en Y. Y sumamos o restamos según las componentes que calculamos antes. Una vez que sumamos todas las X, todas las Y, tenemos las componentes en X y en Y de las resultantes. Ahí está parcialmente resuelto, porque, digamos, ya conozco las componentes, pero no sé cuánto vale la resultante en sí. Entonces, ¿qué hago? Le calculo el módulo. ¿Cómo? Con Pitágoras. Tengo el módulo resultante, listo. Solamente tengo que sacar la dirección. ¿Cómo? Si ustedes se dan cuenta, aplicamos siempre lo mismo para todo. Las identidades trigonométricas para descomponer y después para calcular resultantes. Siempre es lo mismo, digamos, descompone todo en triángulo. Nada más tienen que estar atentos con las direcciones, con los ángulos Menos mal que que en usan. esta última tutoría, digo última de ahora de la semana, me di cuenta de que cuando estaba en el eje X, Y no había, y era 0, yo lo calculaba. No sé por qué lo empecé a calcular de vuelta. ¿A cuál? A cualquiera de esos. Ah, no, porque vos te vas a dar cuenta cuando intentes calcular y busques un ángulo. No hay ángulo. Acá es 0 y bueno, acá es menos 90. Claro, por eso. Claro, pero vos siempre dibujalo y te vas a dar cuenta. Si te dan las componentes, te va a faltar una. Bueno, ¿ninguna duda entonces con esto? Ninguna. A Como transcribir ven, todo que queda es poco menos. es más o menos larguito, digamos, pero no es difícil. ¿Qué es? Descomponer como todos los otros ejercicios. Hay que tener paciencia. Sí, sí, ir Em, atento. Joaquín, una pregunta. Me dijiste que la fecha del Zoom pasado, en donde nosotros resolvimos el trabajo fue del 22 aproximadamente, ¿no? Sí, no me acuerdo bien. Ya lo voy a buscar los videos y lo mando, pero no, la fecha exacta no me acuerdo. Deben haber sido hace 2 viernes Sí, atrás. yo tampoco me acuerdo, estoy re perdida. A ver. Ya perdí Sí, la noción de la... el 22 me parece que fue. 22 y 29, no sé si también grabamos. Pero bueno, una de esas dos o las dos. Pero no me acuerdo cuál específicamente hicimos esto. Tendría que revisar cada video. Ya los voy a volver a mandar por el grupo. No, bueno, muchas gracias. Sí, ya cuando esté ya disponible, los mando los tres juntos, así tienen para repasar. Sí, te agradecería un montón. Bueno, si no hay más duda, dejamos acá nomás. De mi parte ya no hay dudas y me voy a transcribir porque ya lo tenemos que entregar. ¿Te puedo borrar esto ya? Sí, yo Sí, creo sí. que sí. Bueno, Gracias, listo. Joaquín. Entonces. No, gracias a usted por la atención. Gracias, que descanses. Nos Ustedes vemos, que también. Nos descansen. vemos. Que anden bien. Que Chao, chao. descansen, buen fin de semana. Buen fin de.